Íbamos con Jesús camino a Jerusalén, cerca ya de la frontera entre Galilea y Samaria. Y cuando íbamos a entrar a una aldea, salieron a nuestro encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a cierta distancia y comenzaron a gritar: Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros. Jesús los miró y les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes y llevad la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio. Ellos obedecieron y se pusieron en camino. Y sucedió que mientras iban de camino, quedaron limpios de lepra. Entonces, llenos de alegría, se fueron dando gritos de júbilo. Salvo uno de ellos, que cuando vio que estaba curado, volvió corriendo hacia nosotros, alabando a Dios a grandes gritos, y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este hombre era samaritano. Y entonces Jesús preguntó: ¿No curé a 10 leprosos? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió a darle gracias a Dios, excepto este extranjero. Y dirigiéndose al hombre, le dijo: Levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha curado. Muy buenos días, amigos y hermanos. William Domínguez con ustedes, llevándoles el devocional del día de hoy, que se encuentra en Lucas 17, 11 al 19 y se titula Jesús sana a los 10 leprosos. Comencemos. Cuando volvió Jesús con sus discípulos de la orilla occidental de Gadara, encontró una muchedumbre que le esperaba, los cuales sanó y les enseñó el Evangelio eterno. En camino a la casa de Jairo, y después de la sanación a una mujer con flujo de sangre, Jesús se encontró en el camino con 10 leprosos. Ellos vinieron a él para ser sanados. Los discípulos se detuvieron y solo Jesús se acercó a ellos. Él les ordenó que se fueran y se mostraran al sacerdote del templo. Al ellos irse en el camino, todos fueron curados, pero solo uno se devolvió a Jesús para agradecer el milagro y alabar a Dios. Los otros 9 siguieron su camino. Dios nos da sanación y envía a sus ángeles para protegernos, y nosotros no somos agradecidos ni nos impresiona su obra de misericordia. No pensamos en su gran amor hacia nosotros. Por ser ingratos cerramos nuestros corazones y no reconocemos cuando viene el bien. Debemos refrescar nuestra mente para todo don de Dios. Con esto fortalecemos la fe para pedir y recibir siempre más. Su salud brotará y su luz saldrá en la oscuridad y la gloria de Dios le acompañará. Recordemos la bondad del Señor hacia nosotros. Para nuestra enseñanza, este hombre que regresó agradecido era samaritano, no judío. Los samaritanos eran enemigos del pueblo de Israel. Esto demuestra que Dios tiene misericordia para todos y todos somos hermanos en Cristo. La lepra era una enfermedad muy temida en estas regiones. Era incurable y contagiosa, y sus efectos de deformaciones horribles sobre sus víctimas atemorizaban a los más valientes. Era considerada en Israel un castigo por el pecado. La llamaban
el azote, el dedo de Dios. Era considerada como un símbolo de pecado. Por eso declaraban inmundo al leproso. Era apartado de la población y era considerado muerto entre la familia. Cualquier cosa que tocaba y a quien los tocara era considerado inmundo y su aliento contaminaba el aire. A los sospechosos de lepra debían presentarse a los sacerdotes. Ellos decidían si estaban infectados o no de la enfermedad. Si se declaraba leproso, se debía apartarse inmediatamente de la familia y de la población. Solo se podía juntar con otros infectados de lepra, muy lejos de la población. Esta ley era muy estricta y aún los príncipes y reyes debían cumplirla. El leproso debía llamar a su paso la palabra de advertencia y declamar: inmundo, para alejar a los demás. Los 10 leprosos pensaron que Cristo no había rechazado aún a nadie que pidiera sanación. Esto les dio fuerzas para buscarlo y pedirle que lo sanara. Tuvieron fe en él y tuvieron fe en el Salvador. Así debemos ser. Estamos contagiados con la lepra del pecado. Y si nosotros buscamos a Cristo, Él nos librará de sus consecuencias. Busquemos con fe la salvación y tengamos esperanza que Dios nos perdona. No importa el pecado que hayamos cometido. Él nos da esa paz que adquirimos cuando nos acepta tal cual somos y nos sana del pecado cuando nos arrepentimos. Muchas gracias y que pasen un feliz día. Dios los bendiga.